doctor nos hablará sobre la enfermedad venosa crónica y fisiopatología del reflujo. Adelante, doctor, mucho gusto. Muchas gracias. Realmente es un gran gusto, un honor y también un gran reto estar aquí con ustedes. Esta plática de la fisiopatología de la enfermedad venosa, les podría decir yo que la he dado tanto aquí en Guatemala como en otros países, no sé, una centena de veces tal vez. La característica es siempre se ha tratado con auditorio de especialidades clínicas. Por lo tanto, ya ustedes oyeron Universidad, muy bonito, y eso pues es del 2002 que se hizo en Hawái y todo lo que ustedes quieran. Y también podemos ver todas las teorías que existen sobre la hipertensión venosa, las úlceras, los fenómenos de Rolling, de los glóbulos blancos, las metaloproteasas, los mediadores químicos y en fin, una gran cantidad de conocimiento que tenemos de lo que en su inicio, para mí por lo menos, hace más o menos 40 años que estaba yo entrenándome para ser médico, era la cenicienta de la cirugía vascular, enfermedad venosa. Las varices sabíamos casi lo mismo que se sabía en 1910. Seguíamos haciendo la cirugía del stripping que se hizo Mayo, Babcock, y estábamos un poquito más adelantados en lo que es la escleroterapia, pero todavía estábamos con cosas muy empíricas. En un momento, el gold estándar del diagnóstico era la flebografía, imagínense ustedes, un estudio invasivo con el cual tenemos que utilizar medio de contraste que de por sí puede causar trombosis el uso de medios de contraste, para no hablar de las reacciones alérgicas que eran relativamente frecuentes. Y también tenemos que ver que una flebografía bien hecha nos iba a dar información anatómica y algo de información fisiológica, funcional, pero tampoco la teníamos todas con nosotros, ¿verdad? Todavía me acuerdo yo que un jefe en un hospital nacional, siendo yo interno, me dijo, anda a hacerle una varicografía. ¿Para qué? No sé. Todavía no lo sé porque la enfermedad, la vena varicosa se miraba sin necesidad de hacerle una varicografía, ¿va? Y el hecho de decir, bueno, entró, no me iba a decir a dónde iba a entrar, pero en fin, la hice yo. Tendría que haber hecho un radiólogo, ¿va? Y canalizar cierta vena y ponerle las bandas donde tienen que ir y hacer ciertas maniobras y tomarlas en un momento utilizando fluoroscopio. O sea, un examen muy completo. Pero en ese tiempo no, ¿eh? Y ese era el gold estándar. Y empezó esto, lo del ultrasonido. Durante estos años hemos visto nosotros cómo el ultrasonido pasó de ser lo novedoso a lo que es hoy el gold standard. Sí, es prácticamente ridículo que uno de cirujano entre a hacer un procedimiento flebológico sin tener un ultrasonido previo. Hoy en día yo creo que hasta mala práctica sería. Sin embargo, cuando en el 2002, preconizando nosotros que se iba a convertir en una cosa, un arma fundamental de diagnóstico, uno de los maestros ya de hace mucho tiempo nos dijo de que nos felicitaba por nuestro interés y por nuestra inquietud, pero que no miraba en ninguna aplicación práctica y que al final de cuentas se iba a volver una forma más de esquilmar a la gente de su dinero. Gracias a Dios se equivocó y hoy estamos acá tratando de hacer una plática de fisiología que les sea útil a ustedes. No se trata de que ustedes miren la cantidad de cosas que nosotros vemos, sino que se trata de que ustedes estén en consonancia con nosotros los cirujanos de qué es lo que necesitamos del estudio. Ciertamente no les voy a enseñar yo a hacer un dúplex, eso es absurdo.
Solo les voy a decir qué es lo que nosotros los cirujanos necesitamos cuando tengamos nosotros un informe de dúplex, porque es un estudio que a nosotros nos va a precisar, nos va a contestar preguntas importantísimas. Yo no voy a mandar a hacer un dúplex para saber si mi paciente tiene enfermedad varicosa. Eso me lo dice la tortillera. Yo voy a mandar a hacer un dúplex para saber qué severidad de enfermedad tengo, qué extensión de enfermedad tengo y qué debo de hacer para corregirlo. Por lo tanto, la información con la cual yo tengo que encontrar después de regreso es información netamente útil, que me tiene que servir para lo que voy a hacer. Eso me va a dar a mí precisión en el tratamiento. No voy a hacer cosas de más. Voy a hacer lo que se necesita. Y al paciente le va a dar exactitud en su tratamiento. Vamos a tener la capacidad de darle pronóstico en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo, porque sabemos ya que estamos haciendo adecuadamente. Antes estábamos haciendo la fenectomía y si no era muy ducho y utilizar las pruebas de Pertes y las pruebas de Embur, todas esas, encontraba dos perforantes que tenía que ir a ligar por aparte. Y si no, la historia que todos hemos oído, no se puede, las varias le van a salir. A mí me operaron, me operé el día siguiente, ahí estaban todavía, porque no había precisión, no había exactitud. Hoy en día ya podemos decir eso, tiene que haber, porque nos están haciendo un dúplex, nos están dando una foto de qué es lo que está malo y qué es lo que tenemos que hacer. Así pues que en fisiología, para poder hacer esto, voy a seguir una técnica de cirugía que es extremadamente exigente y se llama la cura hemodinámica de la insuficiencia venosa en ambulatorio, porque está en francés. Es del doctor Franceschi, la diseñó más o menos en 1982 y la idea de ellos era preservar los colectores afenos, porque son la mejor fuente para hacer bypass cardíaco a condición, claro está, de que la vena safena esté sana. Lo que pasa es que ya tampoco estamos haciendo muchos, porque ahora se pueden hacer angioplastías percutáneas, ¿verdad, mi querido amigo? Pones stents y todo lo que uno quiera, que también es una maravilla, ¿verdad? Pero de igual manera, la idea era preservar los troncos afenos. Y entonces ellos empezaron a hablar de lo que es punto de fuga. Ya vio que con la doctora Carrera ya oyeron, ya saben lo que es un punto de fuga. Y por lo tanto, cómo funcionó lo de la reentrada. ¿Por qué escoger nosotros esta técnica para hacer el análisis? Porque es demasiado demandante para quien hace el diagnóstico. El que se lleva los aplausos, el que se lleva las palmas, si esto está bien hecho, es quien hizo el mapa. El que me dice, mire, este es punto de fuga, líguelo, mire, este es de reentrada, no lo toque, mire, aquí haga esto y aquí haga lo otro. Un excelente mapeo es fundamental para poder hacer este tipo de cirugía. Y entonces dejamos al paciente con sus troncos afenos sin que sea tocado. La fisiología se resume, y esto se los voy a dar resumido, en un sistema centrípeto. Todo esto es completamente verificable por ustedes con su aparato. Absolutamente todo. Ustedes pueden ver en su aparato cómo la sangre siempre va hacia el corazón o debiera de ir hacia el corazón, ¿verdad? Exceptuando los sistemas Porta, ustedes debieron de poder corroborar que es unidireccional. Ustedes deben de poder comprobar las válvulas. Platicábamos con Guay ahorita de que estos aparatos son una maravilla. Ver una válvula ahora es una cosa fantástica. Inmediatamente pone el transductor y uno lo ve. Antes, cuando uno miraba una válvula y se la enseñaba a los otros, uno lo empezaba a ver al tipo como que era semidios, porque había logrado ver una válvula que se estaba moviendo y realmente era una cosa que decía uno, oh. Y ahora
pues calleja, pues cualquiera lo puede ver, pero la cosa ha evolucionado, no era antes así. Es un sistema colapsable. Esto es importantísimo y para todos ustedes es fundamental porque recuérdense ustedes de que el diagnóstico de la trombosis es ultrasonido por compresión. Y esta característica de colapsable es precisamente lo que nos da eso. Es un sistema de drenaje, ya vamos a ver cómo funciona. Es un sistema termorregulador, es capacitancia. Y aquí siempre lo mismo, ¿verdad? De toda la vida. Es que las venas son más elásticas que las arterias. Mentira. Las arterias tienen elastina y fibras musculares y sencillamente por su estructura son más elásticas. Las venas son menos elásticas, pero están vacías. Ustedes saben que por cada arteria van a encontrar 2 o 3 venas. Y eso se distribuye el mismo líquido arterial dentro de eso. Entonces, esas generalmente están vacías y por lo tanto están una gran cantidad de volumen. Y por lo tanto funcionan como reservorio. En las piernas, en los miembros inferiores, estamos hablando del sistema venoso profundo. En el resto del cuerpo estamos hablando de los lechos esplácnicos, que es en donde se mantiene la mayor cantidad y se puede conseguir la mayor cantidad de sangre. Razón por la cual muchos de los pacientes pues aguantan un poquito las sobrecantidades de sueros que se nos dan, ¿va? Y no entran en insuficiencia cardíaca. Aquí vemos cómo el flujo está direccionado gracias a la disposición de los colectores profundos. Aquí estamos hablando de colectores profundos, aquellas venas que van entre músculos. Son colectores, no son venas de drenaje. Y están también las venas superficiales y las perforantes. Vean ustedes aquí cómo las perforantes nos muestran que generalmente tienen 2 válvulas, a pesar de que a veces son extremadamente cortas. También hemos visto perforantes extremadamente largas que perforan la fascia y después su facial se va en un trecho bastante largo y entran al sistema venoso profundo. Estas válvulas redireccionan o direccionan completamente el flujo, pero la válvula tiene que trabajar de alguna forma y eso también es importante para la hora del estudio. Las válvulas son bicúspides, la gran mayoría. Hay algunas que son tricúspidas, como las muy grandes que están en la unión safeno-femoral, pero la mayoría son bicúspides. Y seccionan la columna. Esto es importante a la hora de ver la fisiología. Cuando a uno le dicen que la presión hidrostática funciona en la columna de sangre, uno dice, bueno, si yo mido 1,87, la aurícula la tengo más o menos como a 1,50, esa es la distancia que está, y esa es la presión hidrostática que llega al tobillo. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque las válvulas fraccionan esa columna. Por lo tanto, no va a llegar esa presión al tobillo, a menos que las válvulas estén malas, no existan y la columna sea constante, que es precisamente lo que tienen las personas con insuficiencia venosa. El seno valvular tiene una forma específica y es este engrosamiento que ustedes ven acá. Si ese engrosamiento no estuviera, cuando las válvulas se abren, estaría en contacto con la pared. Y si nosotros tenemos una lámina de líquido, en este caso de sangre, que hace por capilaridad, se adosa tan fuerte, la válvula no la podríamos cerrar. Esto es importantísimo para que la válvula se cierre. Aunque también hay que tomar en cuenta que en estos vértices se produce un poquito de flujo turbulento. Y casualmente ahí es donde se inician los trombos. Acá. Porque hay estasis de sangre, porque el flujo turbulento, al final de cuentas, como flujo neto es 0. Se mueve para todos lados, pero no avanza. Entonces, por eso es que aquí es en donde inician los trombos, aquí es en donde se recanalizan los trombos y aquí es donde se destruyen las válvulas cuando se recanalizan los trombos. Esos son los síndromes postrombóticos que después
tenemos que luchar. La otra cosa que es importante es este dato. Necesitamos velocidad de cierre de 30 centímetros por segundo para que la válvula se cierre. ¿Por qué es importante? Porque a veces vemos en la curva espectral, en el Doppler, vamos a ver un reflujo. Por eso es que hay un límite de tiempo, ¿sí? Porque esta velocidad se tendrá que alcanzar en menos del tiempo de corte, que es 0.5 segundos, para determinar si hay o no reflujo. Entonces, no nos asustemos porque se mira un piquito, es porque la sangre necesitó llegar a esa velocidad para que eso se dé. Y por lo tanto, el paciente tiene que estar de pie, ¿va? De lo contrario, sí podemos tener un reflujo un poquito más marcado. ¿Cuáles son los factores que nos van a ayudar a nosotros a que el retorno venoso se dé? Aquí hay tres cosas. La bomba cardíaca, que todavía deja algo de la propulsión después de los capilares, que se llama visa tergo. Esa visa tergo es suficiente para que la persona que esté acostada tenga un retorno venoso sano, sin mayor problema, ¿sí? No cuando está parada, ¿va? Cuando está parada ya juegan las presiones hidrostáticas y entran otras fuerzas. Puede hablar uno de la suela de Lejars, el hecho de que el cuerpo varite sobre la suela, pues sobre la suela de la planta del pie y exprima todos esos plexos que están ahí y ya impulsan la sangre y las válvulas pues van a hacer su trabajo. Pero realmente lo que nos ayuda mucho es la bomba muscular. La compresión se llama bomba músculo-aspirativa porque también tiene que ver la bomba respiratoria. Cuando nosotros hacemos presión negativa en el tórax, eso succiona para que no llegue. Y sin embargo, precisamente por estas situaciones, la principal barrera que vayamos a encontrar nosotros al retorno venoso es la presión alta que hay en el abdomen. Recuerden que estamos hablando de un sistema colapsable. La vena cava es colapsable. Y entonces, si nosotros somos gordos o tenemos demasiado abdomen o hay mucha presión adentro, pues eso nos va a interrumpir. Y aquí, pues, dan un diagrama y le digo lo de la presión abdominal. Y las bombas músculo impulso aspirativas son las que definitivamente más nos deben de ayudar. Esta es una comparación entre el corazón izquierdo y el corazón periférico, ¿sí? Y aquí es donde se empieza el flujo normal. Hay una cierta forma de fluir que tiene que tener la sangre, de superficial a profundo, de distal a proximal, punto. No hay de otra. Si la cosa es al revés o es de otra forma, está mal. Y eso lo podemos ver nosotros con el Doppler y ahora pues con el Doppler color, ¿va? Más fácil todavía. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí, por eso se llaman colectores. Esto es una vena profunda que está entre dos músculos. Y los músculos están envueltos en una vaina de una fascia. Eso es importante también. Pacientes que tienen Ehlers-Danlos o la aranodactilia, ellos tienen debilidad de los tejidos blandos. Estas bombas impulsativas no funcionan adecuadamente y como sus tegumentos están mal hechos, también las venas son más débiles. Ellos tienen más problemas de problemas venosos. Pero si la cosa funciona bien, cuando nosotros tenemos una construcción, una contracción del, del músculo, ahí se exprime porque no se puede expandir porque la fascia no deja. Por lo tanto, se va hacia adentro. Ahí está la expresión. Y las válvulas se encuentran del direccionamiento, se encarga. Al aproximarse se abre, la cierra. Pues cuando está el diástolo, se relaja el músculo, entonces viene y entra al colector, se cierran ambas y todo el mundo contento. Esto es el corazón periférico. Eso funciona porque nosotros tenemos tono en los músculos. Tenemos que diferenciar. Ustedes están sentados ahí. Ustedes tienen tono muscular.
sus músculos están en reposo, ¿sí? Yo tengo una lesión medular y yo no tengo tono muscular. Por eso es que nosotros somos más susceptibles de hacer trombosis y, en fin, una serie de situaciones en las venas. Ese tono muscular, aunque no estemos caminando, nos mantiene a nosotros con que se nos propague el, el flujo sanguíneo. ¿Sí? Fíjense que cuando se contraen los músculos porque ustedes se pusieron de pie o dieron un paso, la presión en las venas profundas de la pierna llega a 235 milímetros de mercurio. Es una presión grande. Imagínense lo fuertes que son las válvulas que tienen que aguantar abajo esa presión. ¿Sí? Y cuando llegan en el muslo, llega a 115 milímetros de mercurio. Eso nos lo va a llevar divinamente hasta el corazón. Cuando está en reposo, la sangre queda con una presión de 25 milímetros de mercurio. Estamos hablando de las venas profundas. Como cuando estamos hablando de fluidos, líquidos o gases, los gradientes se establecen en base a la presión. Más presión a menos presión. Y cuando tenemos una diástole periférica, una relajación de los músculos con 25 milímetros de mercurio, el sistema venoso superficial, las venas que están debajo de la piel van a tener más presión, por lo tanto se vacían a las venas profundas. Es mentira que nosotros vengamos y vayamos a ver que la sangre que está en la safena enfrente del maleolo nos vaya a llegar hasta el muslo y ahí entre por la unión safeno-femoral. Eso no va a pasar. La sangre se va a meter al sistema venoso profundo en la primera perforante que encuentre. Generalmente los sistemas venosos superficiales están vacíos. Se activan un poquito cuando uno está sentado, se para, cuando uno está parado y empieza a caminar. Pero si ustedes están caminando, el sistema casi siempre está vacío. El 90% de la sangre está en el sistema venoso profundo. Y aquí hay otro diagrama de cómo funciona la vena, y esto es lo que les digo. Vean, la primera de esta unión sofena femoral, tenemos acá una valva, que es la valva terminal. Esta es una vena femoral, no sé con cuánto lo hicieron, pero miren qué bonita imagen de cómo se mira el seno valvular, casi como el dibujo, ¿no? Y se mira divinamente la valva, que es una telita cuando uno las mira, cuando uno las abre, las venas, y va a hacer algo adentro, y revisa. Miren, es increíblemente, es una tela. Dice uno, ¿cómo es posible que esto aguante tanto? Es un pellejo. O como decía el buen Chilo, un chirajo. ¿Va? Dice uno, increíble que aguanten tanto. Así pues, de que una vez establecidas esas cosas, vamos a empezar a lo que nos interesa. Este es el diagrama de circulación normal. Y este es lo que nosotros tenemos que ver en nuestro aparato. De superficial a profundo, de distal a proximal. Se acabó. A través de las venas forantes que nos van a llevar de superficial a profundo. Pero quiero que ustedes que miren bien aquí. Circulación normal, esta es circulación normal. Y las brechas que están dentro de, en este caso, la safena mayor, ven ustedes que hay un reflujo acá y que hay otro reflujo acá. Y es una circulación normal. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí, cuando ustedes vuelan, se ponen los sobrecargos o las sobrecargos y les dicen dónde están las puertas del avión, pues ya de emergencia. Y le dicen, hay dos puertas aquí, dos puertas allá, y dos puertas allá, y hacen toda la pantomima. Y le dicen a uno, miren ustedes qué puerta tienen más cercana, porque probablemente la puerta más cercana sea la de atrás y no la de adelante. Cuando vayan a salir a oscuras porque se están ahogando, váyanse para atrás nada más rápido. Entonces, igualmente aquí estamos viendo que esta válvula se la cerró
pero esta todavía logró regresar para meterse a la válvula esta. Y entonces es probable que agarremos un reflujo normal, menos de 0.5 segundos, pero ahí está. Entonces no es que nos pongamos nosotros a pensar, uy, qué feo. Y vean ustedes acá, en este otro lado, esto representa el pool de sangre que hay en el sistema venoso profundo, en los troncos safenos y en las epifaciales. ¿Ya? Y aquí el grosor de estas flechas nos dice cómo los volúmenes se están comportando dentro de los diferentes redes. Ahora bien, la recirculación es donde empiezan todos los problemas. ¿Ya? Pero la recirculación tiene ciertos patrones. Fíjense ustedes que la gran mayoría de cirugías que nosotros hacemos o de tratamientos que nosotros hacemos son de safena mayor, por incompetencia de unión safenofemoral. De las safenas que operamos o que tratamos, un 10% corresponden a safenas menores. O sea que por cada safena menor que hicimos, hay 10 safenas mayores que hay que hacer. Y hay un número variable de perforantes que estas ya no las llevamos a procedimientos quirúrgicos ni a ablaciones. Generalmente las hacemos con ablaciones químicas porque la escleroterapia con espuma ha mejorado muchísimo y nos da buenos resultados. ¿Sí? Entonces, hay una cierta cantidad limitada de cosas que nosotros podemos encontrar. Y lo primero que tenemos que tener claro es el punto de fuga. Eso es el meollo del tratamiento, ¿sí? Cuando hacíamos cirugía abierta, existió la idea de que se hiciera una crosectomía, ligar el callado, nada más. No quite nada más. Mire, el paciente es diabético, tiene problemas cardíacos, que sí estamos muy malos y tenemos una trombosis ascendente de la safena. La indicación era hacer una safenectomía e interrumpir para que no hiciera una embolia pulmonar. Pero con todo eso no le íbamos a poner una anestesia y le íbamos a hacer stripping y después que sangrara. Ponía anestesia local, agarramos el callado, lo ligábamos y muerta la gallina. ¿Sí? Es básicamente lo que estamos haciendo. Se corrigió el punto de fuga y se acabó. Ahí ya no va a haber problema. Pero se identificó el punto de fuga que en este caso era la unión safeno-femoral. Ahora bien, estos reflujos, no importa dónde se den, se va a considerar el punto de inicio donde se invierte, el lugar exacto donde se empieza a invertir. El flujo es el punto de fuga. Pero eso tiene que reentrar otra vez al circuito, porque si esto fuera ciego y solo tuviéramos el reflujo, ahí tendríamos trombosis, más de otra, ¿sí? Pero no hay trombosis, eso recircula. Y hay hasta lo que se conocen como circuitos privados o privativos. Hay glóbulos rojos que nunca salen del miembro inferior, están en estas. Y una de las causas por las cuales hay hiperpigmentación en el tobillo, se le negrean las piernas y lo que ustedes quieran, es porque hay depósito de hemosiderina. Y esa hemosiderina, como no hay donde se procese, porque solo se puede procesar en el sistema reticular, ¿sí? Que médula ósea, vaso, hígado, ahí no tenemos. Entonces se deposita y es como un tatuaje, ¿sí? Ahora, la vida media del glóbulo rojo son 120 días. Quiere decir que hay un montón de glóbulos rojos que estuvieron pasando una buena cantidad de tiempo y nunca salieron de las piernas y ahí se murieron, ¿ya? Esos son los reflujos privativos, ¿ya? Entran por algún lugar en pretibial, supramaleolar o incluso en el pie y vuelven a subir y se vuelven a regresar por el punto de fuga y así nos estamos, ¿ya? Entonces, ese es el punto de fuga y entonces ya localizamos también el otro concepto, el punto de reentrada. Eso cierra el circuito, ¿sí? Y tiene que haber, si tienen punto de fuga y no tienen trombosis, tiene que haber punto de reentrada.
Que lo encontremos es otra historia, pero de que está, está. A veces están en los pies. Recuerden ustedes que los arcos plantares y los arcos dorsales se anastomosan por inosculación, ¿sí? Pero por debajo de los pies no tratamos nada. Una de las características de estas venas de reentrada es que siempre, siempre van a estar dilatadas, ¿sí? Si ustedes miran una vena que no está dilatada, o más aún, si no miran la vena perforante y no aparece ahí, esa vena está sana, esa vena está normal, no hay que hacerle nada. Solo las venas que están dilatadas son patológicas. Y las de reentrada también funcionan como venas de fuga. ¿Por qué razón? Porque esto tiene que ver con las presiones. Cuando nosotros tengamos más presión para acá, el flujo va a invertirse. Y cuando tengamos más presión para acá, el flujo va para acá. Lo primero que tenemos que hacer es corregir el punto de fuga. Es probable que cuando la dilatación que separó las valvas desaparezca, las valvas coapten otra vez y no hay que hacer nada con el punto de fuga. Si no, pues habrá que ir a tratarlo. Ya se van dando cuenta ustedes de lo importante que es para nosotros que la información con la que contamos sea precisa, sea exacta. Esta es otra vez. Imagínense ustedes, aquí está el reflujo en la unión safeno-femoral. Aquí está la flechota gruesota, que nos vehiculiza por la unión, por la safena mayor. Y aquí digamos que va a entrar a una de las perforantes, la que antes se llamaba Coque 3, digamos, ¿sí? Y después vuelve a recircular. Y aquí nos estamos. Vean ustedes cómo tenemos nosotros una tributaria que está sana, ¿sí? Esa epicentro sana no está participando en el círculo vicioso. Sin embargo, sí drena dentro del tronco que tiene reflujo. ¿Ok? Esta no hay que tocarla. ¿Por qué? Si cuando nosotros vengamos y corrijamos el punto de fuga, este reflujo va a desaparecer. Entonces, ¿para qué la vamos a tocar? Fíjense que cuando nosotros hacíamos stripping de las venas, las sacábamos con el stripper. Al principio se buscaba el strip largo y era facilísimo. La vena safena mayor en el tobillo siempre está enfrente del malleolo. Siempre. Ahí lo único que tenía que hacer era uno abrir y todo, todavía le decían a uno jale y le liga la pata de ganso. Basta, bueno. Ahí se metía el strip y después se extraía, ¿va? Y después quedaba la gente con la pierna caída porque nos habíamos traído el safeno porque estaba adosado. Entonces, se proscribió el epilar. Ya no, el strip largo no tiene ningún sentido. Nos quedamos con stripping medio o un poquito de la rodilla o el stripping corto que queda justo encima de la rodilla en el muslo. ¿Sí? O sea, cada vez nos fuimos viendo más y más pequeños. ¿Ya? Por los nervios, por los daños a los nervios. ¿Sí? Y así fue como nos aprendimos hasta que vino este Franceschi y dijo, no hagan strippers, no hagan stripping, solo liguen puntos de fuga. Aquí ustedes se dan cuenta de que el pool de la sangre está, la mayoría, todavía en el sistema venoso profundo, pero ya hay más pool en el sistema venoso superficial en el tronco de la safena. ¿Sí? Mientras que las tributarias no hay ningún problema. Ahí nos va bien. Entonces, esto es lo que le estábamos hablando. Fíjense ustedes, otra cosa importante. La vena safena mayor rara vez es una vena varicosa. Por vena varicosa entendemos nosotros una vena dilatada, una vena tortuosa y una vena resaltada. Para decirlo un buen chapín, aquellos nudos y aquellos lazos que se le miran en las piernas. La vena safena mayor no. Es extremadamente fuerte y uno lo mira.
cuando uno hace trombectomías y opera las venas femorales, son unas paredes realmente delgadas. Pero cuando uno trabaja la safena mayor y la safena menor, son venas con paredes realmente gruesas. Tienen mucha muscular. Y si nosotros utilizamos, por ejemplo, un bypass in situ, en donde se hace una anastomosis arteriofemoral entre la femoral profunda y la safena mayor, y después abajo hacemos otra anastomosis de la femoral, de la safena mayor a la tibial posterior, que es la más grande. La vena no se va a volver tortuosa solo porque le metimos la presión arterial, porque es lo que hicimos. Venas que normalmente manejan 20 milímetros de mercurio, ahora tienen que manejar sistólicas de 140, 160. Y no por eso se vuelven varicosas. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes miren varices, la mayor parte son epifaciales dilatadas. Difícilmente van a ser venas de este tipo. Al final del día, más o menos cantidad de sangre va a salir de la pierna. Y en eso se va a demostrar en el paciente si tiene más o menos hinchazón. ¿Sí? Hay quienes se les empieza a hinchar después del mediodía, hay quienes llegan a las 4 de la tarde, hay quienes a las 9 de la mañana ya la sienten hincha, y hay quienes se despiertan y no se les ha quitado el hinchazón del día anterior. Eso va a depender de la cantidad de reflujo que se tenga y va a depender también de la capacidad que tengan las venas profundas de dilatarse. Si las venas están rígidas y todo, no hagan mucho. ¿De acuerdo? Aquí vamos ahora con lo siguiente. ¿Qué pasa cuando ya tenemos una tributaria metida en el circuito? La cosa se pone más difícil porque tenemos que tener una perforante de reentrada que nos termine el circuito de la safena. Una o varias, porque a veces son varias. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, otra cosa, el callado, la unión safeno-femoral y la unión safeno-poplitea, ¿sí? Por definición son venas perforantes. Por definición. ¿Y cuál es la definición? Comunican dos venas perforando una fascia. Esas son venas perforantes. Ahí lo vamos a ver más adelante. Comunican dos venas al mismo nivel, no perforan fascia. Entonces, después de eso, tenemos que tener otra perforante de reentrada de la tributaria, que puede ser que vaya a la safena y después use las mismas o que entre por aparte. ¿Sí? Entonces, ahí ya la cosa se empieza a complicar más. Y a veces resulta de que estas tributarias van a desaparecer si nosotros quitamos el callado, la unión de la safena, el reflujo de la safena mayor. Entonces ya lo demás va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para saber? Fíjense ustedes cómo tenemos que utilizar toda la información que nos está dando el aparato. Porque una cosa, el color, cuando vino el color, el software de color, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué fácil! No es más exacto, es más rápido, pero no es más exacto que la curva espectral del Doppler, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a analizar toda esa información y la curva espectral nos da mucha información y la tenemos que saber utilizar. Entonces, ¿cómo nosotros necesitamos saber a qué perforantes darles qué importancia? ¿Sí? Utilizando el análisis de la curva. Y aquí les voy a dar de los datos importantes un resumen. La velocidad de reflujo la vamos a ver con la altura de la curva. Aquel es un jet. Esa es una velocidad y es una cosa largota, ¿va? Cuando nosotros hablamos de la longitud de la curva, nos dice cuánto tiempo está presente el reflujo. ¿Sí?
Cuando nosotros hablamos de los cambios de velocidad, es cómo se comporta la curva. Si está plana, si hay cambios y todo, uno nos dice más o menos eso. Y fíjense ustedes lo interesante, el área bajo la curva, que se da en área bajo la curva, ¿qué se da? Nos dice a nosotros cuánto flujo anterógrado y cuánto reflujo hay en esa cuestión, porque son al mismo tiempo, a ver si se compensan. Y finalmente, cuando el área bajo la curva está negra, quiere decir que las velocidades que están ahí no están presentes. Y están todas circunscritas en la curva propiamente en blanco. Casi todos los glóbulos rojos tienen la misma velocidad. Ese es un flujo laminar. Cuando nosotros tenemos todo pintado, es que tiene una variedad de velocidades, ese es un flujo turbulento. Y ahí nos dice entonces nosotros qué importancia va a tener. Y aquí están algunas otras cosas, no voy a entrar por detalle porque ya tengo ya la información, el tiempo ahí, pero solo les quería ver que miren esto, por ejemplo. Aquí vino una maniobra de aumentación, medio cerró la válvula y después se quedó un reflujo. Miren ustedes la altura aquí. Ahora miren ustedes la altura acá. Y aquí se quedó otro como reflujo. Fíjense ustedes que esta nos dice a nosotros que la válvula terminal está bien. Vemos este jet aquí, pero que se quedó una epigástrica artificial vertiendo contenido dentro de una safena que está vacía. ¿Sí? No quiere decir que esté insuficiente, solo dice que está vacía y que está pasando ahí. Es que aquí sí está insuficiente. O sea que imágenes muy parecidas nos dan diferentes situaciones. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, lo que deberíamos de ver nosotros. ¿Sí? La manobra, aquí tenemos el jet en lo que llega, se cierra la curva y se cerró. Menos de 0 segundos. Todo el mundo contento. Esto es importante. La cantidad de extremidades que se diagnostican con reflujos severos no depende tanto de si en línea de corte se pone en 0,2 segundos o en 1 segundo. La variación es mínima. La mayor parte de gente que tiene reflujo, tiene reflujo. No está al límite. Tiene reflujo 2, 3 segundos, 1 segundo y medio, una cosa así. ¿Sí? Pero estos que están entre 0,5 y 1 están limítrofes. Entonces, esos se pueden escapar. Por eso se fijó en 0,2 segundos. Esto es lo que yo les quería enseñar y para ahorrar tiempo lo vamos a hacer en este diagrama. Sistema venoso profundo, R1. Compartimientos afenos, R2. Epifaciales, R3. Una comunicante entre R1 y R3, perdón, R1 y R3 perfora la fascia. Es una perforante. Una comunicante entre R1 y este no perfora la fascia. ¿Sí? Esos son venas comunicantes nada más. Están al mismo nivel, manejan la misma presión y en eso se basan los niveles. ¿Sí? Y estos son los equivalentes que vemos nosotros en el ultrasonido. ¿Ya? R1, aquí están las fascias, vean ustedes. La fascia safena, la fascia muscular. Aquí está el desdoblamiento, aquí está el ojo egipcio y todo lo que ustedes quieran. Y si nosotros vemos aquí interrupciones en negro, ahí están las perforantes. Puntos de fuga. Miren ustedes, entre R1 y R2 hay un punto de fuga, pero este punto de fuga no es tal punto de fuga. ¿Por qué? Porque aquí no se está iniciando el reflujo. El reflujo ya está establecido porque se inició aquí. Este no es punto de fuga. ¿Ya? Aquí está siguiendo el mismo reflujo que lo corrigamos, va a desaparecer. Y es como le repito, esa es la importancia del informe que nosotros esperamos. Saber dónde tenemos que hacer y dónde no. Puntos de fuga múltiples, raro. Lo más frecuente es que haya un punto de fuga. Y cuando hay puntos de fuga múltiples, tenemos que ver que los circuitos son distintos.
Cada uno tiene que tener sus puntos de reentrada. Y en este caso, los casos más frecuentes, por ejemplo, mire que hay un pélvico, supongamos que este viene de una pudenda y aquí hay una perforante que es del canal aductor, ¿sí? Entonces aquí hay dos puntos de fuga. Y este punto representa el punto de reentrada por una tributaria. Vean ustedes, no es la safena mayor la que está completamente aquí. Aquí está distinto. Aquí tenemos una unión safeno-femoral y aquí tenemos una otra perforante del canal aductor con circuitos distintos y al final confluyen acá con una perforante terminal. Y esto es una cosa muy difícil de ver. Cuando nosotros tenemos una incompetencia de la unión safeno-femoral y una incompetencia de la unión safeno-poplitea, pero hay una unión o una comunicación por una vena intersafenas, ¿sí? Eso se vuelve un relajo, porque ya no sabe uno si realmente la unión safeno-poplitea está mala o la comunicación por Giacomini en este caso nos está haciendo un efecto de sifón y nos está haciendo un reflujo artificial secundario que se va a corregir cuando nosotros quitemos el punto de fuga de la unión safeno-femoral y esto desaparezca, ¿sí? Esto lo vemos difícil, es raro. No es que veamos mucho nosotros pacientes que tienen unión safeno-femoral y unión safeno-poplita en la misma pierna. Generalmente vemos una u otra aisladas, ¿sí? En este caso, pues, lo más seguro, lo que nosotros hacemos hacemos una ablación con láser de acá y aquí lo único que hacemos es una escleroterapia con espuma química. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que quitar de aquí es muy corto, porque el nervio safeno que está dosado ahí no deja meterse más, vamos a parar quemando el nervio con fibra láser. Entonces, generalmente, eso es lo que hacemos. Pero aquí hay otros patrones de reflujo, los van a encontrar ustedes de profundas a troncos safenos, de profundas a tributarias, no tienen que pasar necesariamente por la safena para que un epifacial esté incompetente. Puede ser que la misma perforante llegue hasta la piel y ese sea la causa o el origen de la úlcera por hipertensión venosa que estamos viendo, ¿sí? También están de los troncos safenos a tributarias, que es más o menos frecuente, ¿sí? A veces encontramos nosotros flujos que son patológicos, pero que no tienen un punto de fuga que uno mira. Nosotros le decimos varices segmentarias, ¿ya? Pero resulta que hay varias uniones de tributarias que van haciendo sifones y ese es el origen y por eso se los puse ahí, ¿ya? La confluencia de las tributarias es la que causa esta cuestión. Y finalmente están los reflujos de fuentes que no están en las piernas, los reflujos que están arriba del canal inguinal. Eso ya se los enseñó un poquito Alejandra y yo les voy a repetir esta imagen. Esta imagen, aquí imagínense ustedes que quitamos la pierna derecha, dejamos solo la mitad y la pierna izquierda y lo estamos viendo ahí. Este es el canal inguinal. Y aquí vemos, el primer punto está más o menos en el labio mayor, ¿sí? Es el punto P. Y el otro está en el canal inguinal, por donde sale la vena del ligamento redondo, ¿sí? Esas venas están valvuladas, a diferencia de todo ese montón de venas que están adentro de la pelvis que no están valvuladas. Ustedes imagínense en la pelvis las dos gonadales, las dos ováricas, ¿sí? Dos hipogástricas. Son los proyectos los que entran. Las entran a pelvis, las ovarias obviamente van para abajo, pero estas no están valvuladas. Solo el 50% de las ováricas tienen una válvula y con mayor frecuencia es válvula insuficiente. Entonces los síndromes de congestión pélvica son bastante frecuentes por eso. Y ahí está el problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros para corregirlo? Eso ya es asunto nuestro. ¿Cómo nos la vamos a ver? Hay quienes le dicen a uno, mire, hay que embolizar las dos ováricas y las dos hipogástricas. Bueno, por no me van a escuchar. Nos ponemos a buscar una, solo una, con reflujo.
nos va a llevar el río porque son un montón. Ahí no hay ni... Pero estas dos sí están valvuladas. Entonces esas podemos embolizar, las podemos esclerosar. La que sale por el labio mayor, atrasito, en el tercio distal, y la que sale por el ligamento inguinal. Generalmente son causas de recidivas después de que los tratamos, ¿ya? Y el síndrome del cascanueces, que es otra que nos da hipertensión venosa cuando la media ilíaca derecha acaba la izquierda, ¿no? Porque también aducen las trombosis en el miembro inferior izquierdo son más frecuentes. Y esta es otra vista. Y aquí nuevamente vemos cómo está el punto P en el labio mayor y el ligamento inguinal, pues que no tendrían que venir como por aquí, porque viene de arriba. ¿De acuerdo? Y finalmente, ya para terminar, los puntos de reentrada. Generalmente hay varios por cada punto de fuga. ¿Por qué? Porque el punto de fuga es de este tamaño. No vamos a tener perforantes de este tamaño abajo. Eso se tiene que ir redistribuyendo. ¿Sí? Entonces uno tiene, y ahí es donde está el problema, porque puede ser que una de esas chiquitas sea un punto de fuga y no un punto de reentrada. Ahí es donde la persona nos tiene que decir en el dúplex, mire, este es punto de fuga. Hay que ligarlo, porque si no la paciente nos va a comer porque no le quitamos las varices. ¿Sí? El más distal es el terminal. Esa es la terminal, ya más abajo ya no va a haber nada. Y clínicamente lo mira uno porque viene el gran cordón de la vena varicosa y de repente desaparece. ¿Sí? Ahí está el punto de vista terminal. Aquí hay, por ejemplo, varios puntos de reentrada. Ustedes los miran del tronco safero y este es el terminal, el que tiene las dos flechas. ¿Sí? Y cómo se distribuyen en las tributarias. Puede ser que tenga uno, puede ser que tenga uno al mismo lado o que la tributaria tenga otra frente y tengan en diferentes lugares el punto de reentrada. Así pues, de que esto debiera ser que nos queremos ver. Aquí, por ejemplo, hay una prueba de compresión de la vena safena mayor. Me imagino que no hay voz. Y aquí está el espectro. Vean ustedes cómo se puede analizar divinamente con todo y el color. Esto es una toma, esto es un scan de una intracavitaria, 360 grados, y aquí nos dice que la ovárica izquierda tiene reflujo, lo cual decir que es patológico, saber, vamos. Ahí todavía nos estamos pateando porque no sabemos. Y la otra cosa es esta. Parece sencillo, pero no. Cuando ustedes lean cualquier libro donde dice y le digan que van a hacer un dúplex, es el paciente de pie. El paciente de pie y el paciente acostado son dos pacientes distintos. Es más, después, si el procedimiento que ustedes va a hacer largo y tiene mucha estimulación, el paciente con el que empezaron no va a ser el mismo paciente con el que terminen. Van a variar las cuestiones. A veces llegan pacientes que yo no les mandé a hacer el dúplex, sino que me lo refirieron y todo, y yo les digo, mire, ¿le hicieron examen? Sí, me lo hicieron. ¿Cómo se lo hicieron? Acostado. No vale la pena ni abrir el informe. Hay que mandarle a hacer un buen estudio porque el estudio es de pie. El paciente que vamos a hacer acostado es aquel paciente que queremos ver trombosis, pero eso es ultrasonido por presión, por compresión. ¿De acuerdo? Muchas gracias.